Uno va aprendiendo cosas por la vida, pero los primeros, pues ahora sí que el primer chapuzón de la vida es la infancia. Sé que al principio empieza tu familia junta y después tus papás se separan. ¿Estabas tú muy chavito cuando se separa tu papá? Bueno, cuando se separan. Se separan y no fue una separación normal. Fue una separación fuerte, una separación intensa que duró años. Okay. ¿Sí? Hasta la fecha no se pueden ver, ¿no? O sea, son el abuelo allá y la abuela allá. Ajá. ¿No? Y yo creo que eso forjó mucho mi carácter. Sí, me volví una persona muy solitaria y cuando te das cuenta a los 6 años, por ejemplo, que tienes que empezar a tienes que empezar a enfrentar la vida tú solo, porque tu padre se fue, porque... ¿Cuántos años tenías? 6 años. Oh, estabas Entonces, chiquitito. en tu plena formación. Entonces, a los 6 añitos, pues la verdad es que pues estás formándote, ¿no? Entonces, yo vi tantas cosas que no debí de haber visto y me informaron de tantas cosas que no debí de haber sido informado, porque ahora hay leyes. Ahora hay leyes que si tú hablas mal de esta parte, puede ser perjudicial, o sea, tienen que ser muy objetivos. Y en aquella época, en los 80s, era ver quién se daba más en la madre, ¿no? Entonces a mí sí me dieron en la torre. Tú eres el hermano mayor. Soy el hermano mayor, entonces sí vi cosas que como hermano mayor, por ser el mayor, no debía haber visto: violencia, gritos, cosas que no debí de haber vivido, y sí, porque es mi vida y las viví, vaya, pero pues yo creo que forjaron el Arad que soy. Claro. ¿No? Y desde muy niño supe que tenía que enfrentarme a la vida prácticamente solo, porque mi mamá trabajaba todo el día, estudiaba la prepa, era muy joven, mi mamá tenía 17 años. Wow. O sea, así se usaba. ¿Tus papás se casaron? ¿O Se casaron por la iglesia masónica, mi papá es masón. Ok. Yo me acuerdo cuando era muy chavito yo me acuerdo un día estar en las escaleras de mi casa y ver a mis papás peleándose en el cubo de las escaleras fuerte. O sea, Sí. de que había manazos Sí, y todo, sí, sí. fuertes. Y eso son imágenes que me quedé muy clavadas. ¿Tienes imágenes tú muy clavadas de tu infancia? Sí, tengo imágenes fuertes, dolorosas y que todavía no logro comprender, ¿no? Imágenes donde incluso yo me jalaban, ¿no? O sea, se va conmigo, o sea, ¿no? Porque los hijos eran motivo de chantaje, ¿no? Ahora las leyes protegen mucho a los niños y eso es muy bueno, pero sí tengo escenas que me marcaron muchísimo el día que se fue mi padre de la casa, ¿no? Que vi en una mañana vi maletas y volteé a ver a mi mamá con la cara desencajada, como, ¿no? Y me dijo: tu papá se va a ir a un viaje y muy probablemente no regrese. Wow, a los 6 años, ¿cómo lees eso, no? Y yo entendía lo que estaba pasando. Si no soy... Los niños no son tontos, yo sabía que algo estaba mal, porque en las casas de mis amigos no pasaba lo que estaba pasando en mi casa. Y bueno, pues me dio mucha calle. Tal vez dañó un poco mi autoestima en muchos sentidos, pero a la vez pude construirme. Claro. Poco a poco. No sé, tengo esa naturaleza, o sea, como que poco a poco pude ir saliendo, ¿no? Hasta la fecha me duele porque ya soy papá, tengo 45 años y me sigue doliendo. Y veo a mis hijos y digo, yo no les quiero hacer el mismo daño, ¿sabes? Claro. Yo no quiero repetir la historia. Yo no quiero que me vean llegar mal. Yo no quiero que me vean pelear con su madre todo el día. ¿Has detenido una pelea con tu esposa y que recuerdes y digas, no, están viéndonos como yo veía a mi papá y ¡pum! Voy a parar ahorita de seco? Sí. Me controlo mucho. Soy una persona muy impulsiva, pero cuando discuto con mi mujer, trato o sea, pues tienes que cambiar. Claro. Tienes que cambiar, los hijos te cambian. Pero en esos momentos, cuando yo era niño, no, Jordi, no había control ni siquiera de las autoridades en estos casos, ¿no? Siento que no había tanto protección a los niños. Sí. Y siempre eran objetos de manipulación. Ahora, te estoy hablando de hace 40 y tantos años. Sí. Yo quiero mucho a mi papá y es un extraordinario abuelo, y mi mamá es una extraordinaria empresaria y una extraordinaria madre, se volvió a casar. Y también tengo una historia en Cancún que contar también. Porque te fuiste a vivir a Cancún. Fui a vivir a Cancún. ¿Con tu mamá? Con mi madre, y no resultaron las cosas tampoco. Tampoco las cosas salieron como ¿Ella se volvió a casar allá en Cancún? Se casó en México y tuvo un hijo, un medio hermano,
y luego tuvo una niña que le llevo 18 años. ¿Los ves? Mi único hermano de sangre es Ulises. Sí, Ok. sí los veo. Sí, los considero mis hermanos. Ok. Armando es abogado, Patricia es actriz, Patricia Balmaceda, que está aquí, y Ulises, que es mi hermano de sangre. Pero entonces nos vamos a vivir a Cancún y yo pensando que todo iba a cambiar, ¿no? Porque fue como una fuga geográfica, ¿no? Ok. Que ahora lo entendemos así, cuando el problema pues eres tú, pero crees que yéndote a otro lado va a mejorar las cosas. Entonces nos fuimos a Cancún y las cosas empeoraron. La familia de mi madre pues no fue lo que ella quería. Empezaron broncas fuertes de alcoholismo de mi padre y mermaron muchísimo mi tranquilidad, todo el proceso de adolescencia. Yo no dormía. Yo cuando estudiaba en la preparatoria me esperaba, si después de las 10 de la noche no llegaba mi padre, mi padrastro, ya no llegaba. O sea, ya era un taxi que lo trajera a la casa a las 3 de la mañana golpeado, o ir por él a alguna disco, buscarlo, sin que mi madre incluso se enterara, porque ella se dormía y mis hermanos se dormían, y yo era el que me quedaba hasta las 7 de la mañana y me ligaba a bañarme y a estudiar en la escuela de gobierno, porque estudiaba en escuelas públicas y de pronto con toda esta enfermedad, que es una enfermedad que destruye el alcoholismo, se destruyó todo, se destruyó la economía, se destruyó el amor que hay, todo lo destruye el alcohol. Y entonces me fui a escuelas de gobierno en donde pude conocer gente maravillosa, cancunense, quintanarroenses maravillosos. ¿En qué escuela estabas en Cancún? Estaba yo primero en el Colegio Británico y luego me fui a estudiar. No soy tan de gobierno, ¿eh? No, y luego pasé a la escuela Belisario Domínguez, a la secundaria número 6 de Belisario Domínguez. ¡Esa ya! Esa ya la siento más cercana. En el auditorio Jacinto Caneca, ahí por el Cecilio Chi. Y enfrente del Cebetis. Y luego estudié en el Colegio Bachilleres de Quintana Roo. Okay. Estudié la prepa. Y bueno, me permitió eso también, jugar en dos lugares totalmente distintos. Era increíble cómo yo el primer día que llegué a la escuela, porque a mí me amenazaban con meterme a escuelas de gobierno si me portaba mal. Sí, era ese mucho de ¿No? si sigues así te voy a meter a escuelas de gobierno. Y luego Sí, muchos de mis amigos dijeron, entonces, puta, esto fue una chingonería. Sí. Me lo estoy pasando mucho y mejor. yo me la pasé muy bien. ¿Por qué? Porque ya no había exigencia económica. Porque había un cierto, como decir, bueno, pues ahora que está en una escuela pública, pues que haga lo que pueda, sobreviva, ¿no? Porque es difícil, de verdad, en este país el clasismo es muy marcado. Y en una sociedad como en Quintana Roo, que se está estructurando, ¿sí? Hay mucha vanidad, ¿no? Entonces eran los ricos y los pobres, por decirlo así, lo voy a decir así, ¿no? Los que estudian en la escuela de paga, ¿no? Y los que estudian en la escuela de gobierno. Entonces, de pronto mi mundo, yo convivía con esta banda y de repente me cambio esta banda y digo, puta, me van a matar, cabrón. El primer día de clases, yo decía, con mi uniforme caqui y todo, me van a matar. Conocí la gente más importante que he conocido en la vida, y la gente más entrañable, gente con la que todavía tengo contacto, ¿no? Gente que es increíble. Me la pasé mucho mejor que me la estaba pasando yo en la otra escuela. Me divertí increíble y tuve la oportunidad de jugar en estos dos mundos y no sé, Claro. y poder y darme cuenta de que tu esencia es lo que importa. No importa dónde estés, ¿no? Lo importante es quién eres y qué transmites, y la verdad es que me la pasé increíble. Qué padre. Fíjate que ahorita siempre me he sentido muy cercano a ti. Y aunque no nos vemos tanto como quisiéramos, hemos platicado muy rico, muy a gusto, como que tenemos una conexión padre. Y ahorita que cuentas tu historia, digo, wow, qué historia tan parecida tenemos, ¿no? Y yo también tenía muchos problemas de chicos con mis papás, siempre divorciándose. Yo me acuerdo agarrado de la pierna de mi papá. Pero después mi papá tiene alcoholismo. Y yo era igual que tú, esperando a ver si llegaba, ¿no? Era el niño de a las 10 de la mañana llegar a la dirección de mi escuela para marcar a mi casa para ver si había llegado mi papá. Y que un niño a esa edad, a los 11 años, esté preocupado y pendiente de si llega su papá o no, puta, te cambia todo, ¿no? Cuando deberías de estar con la novia, cuando deberías de estar en otras cosas, disfrutando un poco la vida, ¿no? ¿Tenías miedo en algún momento de tu papá? Por ejemplo, yo soñaba que
tenía que ir a ver a mi papá a la morgue y ese era mi sueño recurrente, que sentía que lo sacaba de estas planchas a reconocerlo, porque a ese nivel estaban mis noches con mi papá. ¿Tú tenías algún miedo así? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y no fue un mes, fueron años. Yo te estoy hablando de 2 años aproximadamente que yo no dormía. Y no solamente... O sea, muchas veces pides que pase eso para ya no seguir sufriendo. Puta, qué fuerte, pero sí es cierto. ¿No? Y es eso lo más triste de esta enfermedad, que dices, bueno, pues que no llegue ya, por favor, para que deje de hacer daño y de hacerse daño, porque también los ves sufrir. Entonces es una enfermedad muy cruel, es una enfermedad muy triste. Pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Claro.